tardes, buenos días, buenas noches. Un saludo de parte de Fernando Garzón Orellana, quien dirige este programa, y va a acompañarles en esta media hora con conocimientos, aportes y también fruto de sus comentarios y análisis que podemos compartir con muchos de ustedes y con personas amigas de otras partes de aquí y del mundo. Hoy tenemos un programa denominado "Seremos como Venezuela". Es una frase que se ha generalizado mucho, principalmente en procesos electorales, cuando es utilizado por sectores un poco de derecha, autocráticos o semifascistas, para un poco asustar y también excluir a un electorado que está evidentemente muy convencido de todo lo que es esta especie de lucha y guerra cognitiva que han colocado en Venezuela en una situación, digamos, de absoluto abandono, desprecio, y genera entonces una especie de impacto en procesos electorales. Pues vale entonces precisar, ¿seremos como Venezuela? Ese es lo que vamos a desarrollar. La siguiente. Hay un elemento clave que nos permite un poco reconocer si podemos ser como Venezuela. Porque si quisiéramos ser como Venezuela, estaríamos o deberíamos estar dispuestos a asumir un proceso económico y político que nos permita lograr los indicadores que la CEPAL, organismo de las Naciones Unidas, que informó el 18 de diciembre de 2025 que Venezuela encabezaba el crecimiento económico en la región latinoamericana al registrar un aumento de su Producto Interno Bruto, o sea, la generación de su riqueza, la generación de todo el trabajo del pueblo venezolano, había llegado al 6.2% durante el año 2024, el año que pasó. Incluso destacó quienes seguían en ese nivel de desarrollo económico, ¿sí? Estaba Paraguay con el 4.2%, Brasil con el 3.2%, Perú y Uruguay con el 3.1%. O sea, vemos que son de diferentes tendencias o posiciones, por decirlo así, incluso con ciertos elementos comunes con respecto a políticas neoliberales. Pero en el extremo opuesto de estos indicadores económicos de la situación real de cada uno de los países de nuestra América Latina, tenemos que estaba la Argentina de Milei, que cayó a menos 3.2%, o sea, en vez de avanzar, retrocedió en el 2024. Obviamente, con esas medidas de la motosierra, pero motosierra para cortar realmente total y absolutamente las condiciones dignas que debería tener un pueblo. Ecuador, lastimosamente, también estuvo casi a esos niveles, 0.8%. Bolivia, nuestra gran Bolivia, por determinadas circunstancias, 1.7%. Bueno, esto nos da una pauta y para un poco dar fe de esto, ahí tenemos una imagen que nos da una ubicación clara, como Ecuador está ahí con el 0.8% que habíamos señalado, también otros. Está Paraguay, está Perú, Uruguay, y está la Venezuela. Y ustedes ven que esa franja negra o azul oscura, larga, corresponde a Venezuela. La de más alto crecimiento en el 2024. Entonces, ¿queremos ser como Venezuela? Quizás podamos tener estos indicadores en este año 2025. La siguiente. Pero sigamos viendo también aspectos que son importantes tener presentes. Aquí estamos viendo unos datos que nos permiten dar fe de las afirmaciones que vamos a hacer. El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica ha hecho un estudio bastante interesante sobre lo que se denominaría, son parte de estos procesos que se están viviendo de dependencia. Lo interesante de esto es que es de una era de Trump, en la dependencia en América Latina, pero en el primer periodo de Trump, lo cual nos da una pauta de lo que podría pasar en este segundo periodo presidencial de Trump, porque estamos hablando del periodo que va del 20 de enero del 2017 al 20 de enero de 2021. En ese periodo
Para Trump sí estuvo en el centro de preocupación y profundizó la dependencia y el intervencionismo, desde el muro con México, como ahora, la cuestión migratoria, como ahora, y hasta la amenaza comunista de Venezuela, Nicaragua y Cuba, como ahora. O sea, el Trump que vemos casi como payaso hablando, sucede que tiene una agenda muy específica, muy concreta, que evidentemente responde a grandes intereses económicos, políticos y también militares. Más aún se dio la molestia, por decirlo así, de afirmar, como ahora, estamos hablando del primer periodo de Trump, ahora sucede que dice casi lo mismo. En el 2020, en medio del caos en Estados Unidos por el coronavirus, lanzó un marco para la transición democrática de Venezuela. Como parece que ahora va a ser exactamente lo mismo. Pero parece que no va a lograr, por estos indicadores y estas características sociales y económicas que estamos destacando en América Latina. Pues bien, ahí tenemos entonces en este gráfico un poco estos niveles de dependencia baja, media y alta. Lo interesante de esto es que incluye algunos países hermanos de nuestra América Latina que tienen dependencias múltiples. Vamos a ver en detalle la siguiente, por favor. Porque hay que tener en cuenta la palabra dependencia, que fue muy propio de la década de los 70, 80, con Rolando Marín y otros estudiosos, Agustín Cueva, hablaron mucho del tema de la dependencia. Ahora un poco esa frase como que se ha perdido, pero vale un poco a retomarla, porque nos da una referencia más exacta de lo que estamos viviendo. Porque la dependencia en lo económico es el deterioro de los términos de intercambio de materias primas, el déficit crónico de la balanza de pagos, la rigidez en la composición de las exportaciones, la descapitalización progresiva. O sea, esa es la dependencia. Claro, todos estos temas que estamos hablando lastimosamente no son parte de la agenda de análisis y debates muy sesudos que se dan en muchos lugares, espacios, e incluso en medio de alternativos. Siempre un poco el sensacionalismo, la especulación, un poco cubre el interés mediático que a veces termina un poco siendo un distractor, porque estos aspectos son los que hay que analizar. También esta dependencia en lo político se enmarca en la dinámica centro-periferia propia del imperialismo y el neocolonialismo en el sistema internacional organizado, que está generado por una estructura de instituciones y de clases en el poder. Los bloques de poder que hemos comentado, y es ya parte, por suerte, parte de los análisis necesarios que tenemos que hacer. Y esto va de la mano a que hay una limitación de la libertad de la acción económica, política, geopolítica y militar. Y como una referencia de este análisis, que está hecha por la CELAC, tenemos un ejemplo, el caso de Colombia. En la era de Trump-Duque, o sea, estamos hablando del primer periodo presidencial, en donde estuvo de presidente en Colombia Duque. Lo conocíamos ya por la historia, que tuvo también de ser parte cómplice de los ataques contra Venezuela. Y miren cómo este análisis que hace la CELAC determina dependencia de lo económico como alta. Colombia, una de las más altas de dependencia, porque afirma que el 22% del total de lo que son las inversiones exteriores en Colombia provienen de Estados Unidos, que el 41% de los productos y servicios importados en el 2016 provenían de Estados Unidos. Y así, y algo vale señalar, ahora que se habla mucho de la USAID, dicho sea de paso, se habla de la USAID, pero no se habla de las cerca de 30 otros organismos que influyen en muchos campos, no solo de la economía, la política, sino también de la comunicación. 200 organismos del tercer sector, empresas y fundaciones hacen operativa la asistencia asignada por 16 agencias, así como la USAID, estas son otras, y 27 subagencias del gobierno estadounidense. Esto genera una dependencia alta en Colombia, de acuerdo al estudio de la CELAC. Y estamos hablando de cómo esto se expresó en el primer periodo presidencial de Trump. Ahora estamos en el nuevo periodo, el segundo periodo. Esperemos
que aquí va a haber una gran diferencia, porque ya no está Duque de presidente, está un nuevo presidente. Y el nuevo presidente Petro obviamente tiene una política diferente, aunque se mueve en aguas movedizas, pero está avanzando con cierta audacia, porque está lleno de enemigos, y vamos a ver un poco de qué tipo de enemigos. Y también dice que en lo político, en este caso de Colombia, también tiene una dependencia muy alta. Claro, se pueden imaginar 36 visitas diplomáticas, 9 acuerdos políticos comunicados y 4 acuerdos comerciales generados con, en ese tiempo, el gobierno de Duque, pero también en el ámbito de la seguridad una dependencia total y absoluta. 198 millones de dólares en compra de armas e insumos de seguridad. Esto entre el 2016 y 2018. Y para completar este panorama de dependencia alta en la seguridad, cerca de 800 millones de dólares en asistencia militar en llamado de antinarcóticos 2016 al 2019. Y para cerrar con broche de oro y como cereza en el pastel, tenemos 52 eventos en este periodo con el Comando Sur de Estados Unidos. O sea, con el comando militar que controla todo el ámbito de la actividad militar en nuestra América, en particular en América del Sur. Y como ya se está dando ahora en el nuevo periodo con Trump, 11.215 miembros de la Fuerza de Seguridad entrenados por el personal de Estados Unidos. Bueno, esa es en el primer periodo de Trump en Colombia con Duque. Cuando usted acceda a esta página web de la CELAC, que la vamos a compartir en una distribución posterior, podrán así mismo ver de todos los países de nuestra América Latina. La siguiente, por favor. Habíamos hablado de esta dependencia en seguridad y también la dependencia militar. No es primera vez que hablamos, pero vamos a incorporar nuevos elementos de los análisis de lo militar, porque vamos a ver, porque estamos hablando, o seremos como Venezuela, quién sabe, pero sucede que Venezuela, junto a 3 países más de nuestra América, son los únicos países que no tienen bases norteamericanas y por lo tanto no tienen una dependencia o una subordinación ante el Comando Sur, ante el Ejército Militar Aéreo, y también Marina. Y eso es un punto que permite decir: en Venezuela no hay botas militares extranjeras, en Venezuela no hay bases militares extranjeras, no hay organismos de seguridad, no hay contratistas que son cuasi paramilitares muy famosos de muchas partes del mundo, que de repente empiezan a tener muchos contratos en algunos de nuestros países. O sea, Venezuela es independiente con respecto al ámbito de relaciones con los grandes poderes del mundo. Y vale precisar, eso evidentemente no hay bases militares chinas, no bases militares rusas, ni tampoco norteamericana. Vale entonces señalar el tema de dónde están las bases militares. Y ahí vamos a tener que precisar que con la jefatura del Comando Sur de Estados Unidos tienen operaciones, bases militares y fuerzas, a excepción de Venezuela, en 35 países y territorios de América Latina y el Caribe. O sea, casi todos los países de nuestra América. Entre las más conocidas, ojo, cantidad de bases militares: 12 en Panamá, 12 en Puerto Rico, 9 en Colombia, 8 en el Perú. Y ahí, evidentemente, cuando ustedes ven en el gráfico esa especie de bolitas que están señalando dónde hay bases militares, Centroamérica está plagada de bases militares. Argentina ya anunció la construcción de una próxima base en la provincia de Tierra del Fuego, vinculada al tema de la Antártida. La Argentina de Milei. Ahí jugó, jugueteó, qué sé yo, con la que fue la jefa del Comando Sur, ya no está actualmente, y ya asumió una firma que le permitía construir una base militar norteamericana en el extremo sur de nuestro continente. Y claro, Ecuador también aceptó, como en el Perú,
que exista personal militar y civil de Estados Unidos, pero también en nuestro territorio hay instalaciones militares, con niveles de inmunidad en el caso del personal, no solo militar, sino aquellos contratistas civiles. Y cuando vemos en el gráfico, nos permite un poco ubicar en este slide algo que es preocupante, porque en torno a Venezuela, en cambio, hay multiplicidad de bases militares. Es como que si está rodeado de bases militares norteamericanas, no solo las de Colombia, no solo las de Panamá, que hemos ya señalado, todas son fronteras con Venezuela, sino incluso algunas islas que están frente a Venezuela, que son protectorados y territorios incluso de países europeos, pero que están con instalaciones de bases militares administradas con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, todas rodeando Venezuela. Y cuando vemos esto, hay un gráfico quizás demasiado pequeño, al extremo derecho, en la parte superior, en donde vemos qué es lo que lo rodea China. Y China, si ustedes quizás puedan observar en la parte superior, arriba, de la misma diapositiva, si lo pueden subir un poco, Pedro, en la parte superior, ahí. Bien, no sé si puedan ver, ahí hay una imagen que ustedes ven que es lo que están observando ahí, es uno del globo terráqueo donde está China y Rusia. Y en torno hay un montón de puntos, son bases militares. En Europa, que hay cientos de bases militares. No olvidemos que hay como, ya los estudios señalan, que hay cerca de más de 904 bases extranjeras de 96 países. Y lo que ustedes ven ahí es que en China y Rusia no hay bases militares, obviamente, norteamericanas, pero en cambio alrededor hay un montón de puntitos, como hormiguitas en torno al pastel. Claro, el gran pastel, China y Rusia. ¿Y qué sucede? Son cientos y cientos de bases militares. Algo así está pasando en pequeña escala en torno a Venezuela. Un gran riesgo geopolítico militar, no solo para Venezuela, para todo el continente. No olvidemos que esta confrontación con Ucrania ha afectado a toda Europa. Si hubiese, y ahí hay que ser muy creyente, o hacerse creyente, Dios no quiera, una confrontación contra Venezuela, no es que Venezuela sola va a asumir los riesgos y los peligros, eso impactará en toda la región. Pero lastimosamente son a veces intereses tan grandes que están dispuestos a hacer la guerra. La siguiente. Entonces, hemos visto cómo, si queremos ser como Venezuela, sí, tendríamos de independencia, soberanía y una actitud noble y digna desde el propio pueblo con respecto a todas las fuerzas extranjeras, inclusivamente norteamericanas. Pero no es solo eso. Hay otro ámbito que es muy sensible, porque a raíz de las elecciones presidenciales de noviembre del año pasado en Venezuela, se generó un maremoto de opiniones, criterios sobre las famosas, si había o no, la famosa documentación de los resultados electorales. Y era realmente vergonzoso ver cómo toda la agenda política de Latinoamérica, lastimosamente de algunos de los presidentes que los consideramos y los respetamos mucho, pero que ahí, con el rigor de la ley y de la humildad que a veces hay que tener, pero hay que decirlo, se equivocaron. Porque Venezuela ha tenido cerca de 35 elecciones principales a partir de 1928 al 2022. O sea, gran parte del periodo del comandante Chávez, líder del proceso de la revolución bolivariana, y también a partir del 2013 de Nicolás Maduro, el presidente que está en funciones por derecho constitucional. Pues bien, 35 elecciones principales, muchas más han habido, pero no hay una pauta, que hay un promedio de más de 12 elecciones de cada año, y cada una muy diferentes. Hay, en el 98, las presidenciales, en las 2000, las mega elecciones, pues se nombró de todos, gobernadores, que se eligen allá por vía electoral, de los también asambleístas o legisladores, y también presidentes. Fue la mega elección. En 2004, un referente revocatorio presidencial. Y así, 2005, las parlamentarias, y hay un conjunto de procesos electorales, incluso la elección de la Asamblea Nacional Constituyente en el 2017.
Y hay una en el 2022, y miren, en el 2022 fue la elección en Barinas, perdió el compañero que estaba representando, en este caso, al Partido Socialista Unido de Venezuela, pero esa es la democracia, y fue aceptado en buenos términos, como debe ser. Pero yo quisiera destacar entonces, como un resumen de esta información, 6 elecciones presidenciales, 6 legislativas, 8 regionales, 7 municipales, 2 para Asamblea Constituyente y 6 de referendos, que son la única forma de hacer cambios a contenidos de la Constitución de Venezuela. Pero me voy a detener en algo que es absolutamente desconocido y que se dio hace poco, 2 meses, exactamente el 2 de febrero. Un mes, quizás más o menos de un mes, más de un mes. Fue la consulta popular del 2 de febrero de 2025 que formó parte de una estrategia de democracia directa y participativa del poder popular. Esto suena a una predacción muy típica de la izquierda, puede ser, pero la diferencia es que este es cierto, o sea, este es de verdad, porque los venezolanos organizados en 5.334 circuitos comunales, o sea, en toda Venezuela, votaron por los proyectos de desarrollo elaborados ahí mismo, en el territorio, planteados de acuerdo a las necesidades específicas de cada una de sus zonas, de sus comunas. Y entre las adopciones de los proyectos que se presentaron, que fueron 36.241 proyectos, obviamente distribuidos cada una por comunas de acuerdo a las elaboraciones que hicieron, una consulta por comunas para circuitos realmente de comunas para establecer cuáles eran los proyectos prioritarios, porque esos proyectos ya diseñados técnicamente, pero con participación ciudadana, fueron, al ser señalados, al haber obtenido mayor cantidad de votos desde los propios comuneros, el resultado fue que fueron registrados por el Sistema de Integración Comunal para su financiamiento a través del CFG. Ojo, este es una denominación, lo tenemos en la parte superior de la diapositiva, estamos hablando del Consejo Federal de Gobierno, que es el que tiene este ámbito de aporte y apoyo desde el gobierno, Estado, a las comunidades para que tengan el financiamiento respectivo a los proyectos que fueron aprobados vía consulta. Eso es único en nuestra América, por no decir que salga a nivel mundial. Ese es otro tipo de democracia, más allá de la democracia, digamos, formal, que se da a través de estas elecciones del presidente, de parte de la democracia real, existe, digamos, pero esta democracia es más popular. Pues bien, la siguiente, por favor. Y estamos entonces diciéndonos, esta es, que quizás dicen, hay una amenaza, podemos ser, vamos a ser como Venezuela. Pues bien, por lo que hemos visto, parecería que sería interesante ser como Venezuela, por todos los datos que estamos obteniendo. Esa es la Venezuela que no conocemos. Todo lo que pensamos, decimos, incluso muchos compañeros de izquierda, un poco desbordados por la famosa proceso de relatos y guerra cognitiva que viene de organismos, muchos de ellos financiados por la famosa USAID, ahora que está muy señalado por el propio presidente Trump, pero en el marco de otro tipo de intereses. Sucede que hay una realidad, la verdadera realidad no la estamos conociendo. Ahora hemos avanzado en tener el conocimiento de la verdadera realidad. Pero hay un elemento que creo que hay que decir. Si seríamos como Venezuela, quizás tendríamos un gran líder, un gran generador de independencias, un libertador de 5 naciones. No tenemos, solo hay un venezolano. Ese venezolano fue Simón Bolívar. Pero a mucha honra es también de todos los países de nuestra América Latina y en particular de los 5 países que él procesó con huestes de muchas partes de nuestra propia América
generó la independencia en Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador y obviamente la propia Venezuela. Ellos tienen un libertador y ese libertador ha compartido con nosotros. Por eso es, y con mucha justicia y con mucho respuesta a la historia, es República Bolivariana de Venezuela. Con Chávez, la denominación de Venezuela se convirtió en República Bolivariana de Venezuela. Y en el caso de Ecuador, vale señalarlo, hay una heroína, una libertadora de libertadores, Manuela Sáenz, que en el propio lugar céntrico de Caracas tiene un monumento hermosísimo haciendo honor a esa mujer intrépida, quizás la primera combatiente de nuestras regiones, no digamos de internacionalistas, porque estaban constituyéndose naciones, pero que dio la vida por Bolívar, pero dio la vida también por la causa de independencia. Luchó, estuvo también en el proceso militar, hizo también inteligencia estratégica, fue una mujer multifacética y amó, y fue correspondida totalmente a este libertador de 5 naciones. La siguiente. Con esto vamos a cerrar cuando un punto que es demasiado importante para toda nuestra América en particular, porque es un elemento de referencia claro. Venezuela cerró el año 2024 con una de las tasas de homicidios más bajas de Latinoamérica. Esto es 4.1 muertes por cada 100.000 habitantes. Esto ha sido desarrollado por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas que la dirige Douglas Rico, en donde él señaló que en 2016 la tasa de homicidio fue del 56 por cada 100.000 habitantes. Luego vio cómo ese promedio se fue disminuyendo, 6.7 en el 2022, 5.3 en el 2023 y en el 2024 4.1. Y vale señalar, porque estos son datos reales. En cambio, hay ciertas encuestadoras, ciertos organismos que procesan datos que transgiversan la verdad, destruyen las realidades para tratar de, en este relato, de darle culpabilidad a Venezuela y lo ponen a Venezuela datos que no corresponden, como este de Statista y también de otro organismo internacional que genera supuestamente información viable o fiable y pone a Venezuela con 26.2 en el 2024, o sea, absurdo. Claro, lastimosamente, y quizás en eso se acercan, lo ponen a Ecuador en el segundo puesto de mayor nivel de incidencia y Haití primero, 62 de Haití, o sea, homicidios por cada 100.000 habitantes. En el caso de Ecuador lo registran 38 y así. Claro, no destaca un hecho que es evidente. Ecuador se ha convertido ya ahora, incluso supera, a lo menos por ciudades, el caso de Guayaquil está considerada la más alto nivel de peligrosidad y violencia a nivel incluso mundial. Y vemos en la parte baja, en el caso de Ecuador, este desarrollo de cómo se ha ido incrementando los homicidios intencionados, que en el 2017 bajaron ostensiblemente y en la mitad de la información. Si puede subir un poco más, Pedro, para ver la parte de abajo, la de abajo, ahí, muy bien, gracias. Ahí están viendo cómo se distribuye y cómo va incrementándose a partir del 2017, no es coincidencia. Ya empezó el gobierno del inefable, yo le digo el huevo de la serpiente, porque a partir de esa fecha de Moreno, Lazo y ahora con el presidente Daniel Noboa, vemos cómo se disparan las violencias y los asesinatos. Esto es una pauta. En Venezuela eso es
a la inversa. Por lo tanto, ser como Venezuela, no estaríamos en algunos países de nuestra América Latina en las circunstancias tan críticas como sí está pasando en muchos países nuestros de nuestra América Latina. Habría que preguntarse, ¿seremos como Venezuela? No tendríamos tantas muertes. Bueno, la siguiente. Y con esto cerramos la presentación, en donde tenemos una sistematización de páginas web que será distribuida a nuestros suscriptores. Con esto damos un agradecimiento por habernos acompañado y estaremos deseosos de poder estar en el próximo evento, en la próxima reunión y en el próximo programa. Y no se olviden, dar like, compartir, eso es parte de la solidaridad. Gracias. Buenas tardes, buenas noches, buenos días.